Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en una nueva jornada de puertas abiertas de nuestro máster de inteligencia artificial. Contamos esta tarde con el director de nuestro máster, Sergio Padilla, que en unos minutos nos acompañará para... os cuento un poquito quiénes somos. Somos la escuela líder en innovación educativa con una garantía 100% de empleo. Actualmente contamos pertenecemos al grupo Minjobs, líder en proyectos EdTech para la administración pública, empresas y particulares. Actualmente tenemos nuestro máster de inteligencia artificial, es un programa innovador en el que vemos tecnología avanzadas de inteligencia artificial, redes neuronales, hasta visión por computador. En este caso vamos a preparar a nuestros alumnos en habilidades técnicas, estrategias para liderar proyectos en diversas industrias, con énfasis en ciberseguridad y ética. Actualmente vengo a hablaros de nuestros docentes. Contamos con un grupo de docentes expertos en la materia y, por supuesto, importantes dentro de este sector. Trabajamos, en este caso, con Idoia Salazar, Sergio Padilla y Ramsés Gallego. Os cuento también un poquito sobre ellos. Idoia es presidenta y fundadora de Odisea. Pertenece también a la UNESCO. Y también contamos en nuestro máster con Sergio Padilla, que nos acompaña esta tarde. Actualmente es el CDO del Banco de España, anteriormente fue el CISO, el director de ciberseguridad, y esta tarde estará unos minutitos con nosotros. También tenemos dentro de nuestro máster a Ramsés Gallego, pertenece a ISACA, al Salón de la Fama, es divulgador de inteligencia artificial, viaja por todo el mundo y dentro de nuestro máster pues también tiene una presencia bastante importante. En este caso, ¿qué titulación o qué grado necesitamos para pertenecer o para poder ingresar a este máster? Principalmente grado en informática, matemáticas, ingeniería, física o estadística. También se valoran a personas de ciencias sociales, humanidades, con interés en tecnología. En este caso voy a pasar ya con Sergio, que lo tenemos por aquí. Sergio, buenas tardes, bienvenido al máster y a esta jornada de puertas abiertas. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿vosotros? Muy bien, aquí te dejamos con el público. Muchas gracias, Ana. Lo primero, disculpad, he tenido problemas de conexión, pero bueno, da igual, eso es lo de menos. Lo bueno se hace esperar, y no me refiero a mí, sino a esta jornada de puertas abiertas. Es para mí un privilegio hablar y escuchar lo que, bueno, que escuchéis, perdonad, lo que os voy a contar, sobre todo respecto a qué es este máster, ¿vale? Quiero contaros un poquito en esta jornada de puertas abiertas qué es lo que hemos desarrollado, qué máster hemos desarrollado, por qué lo hemos desarrollado así. Y bueno, en primer lugar estoy aquí como codirector de la cátedra y del máster junto con mis compañeros Idoia Salazar y Ramsés Gallego. Es un privilegio para mí compartir todo este viaje con ellos, todo este viaje, digamos, en torno a la inteligencia artificial. Cuando la EIP nos propuso, en efecto, realizar un máster de inteligencia artificial, lo primero que hicimos fue ver qué había en el mercado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hay en el mercado y en función de eso, pues vemos si realmente necesitamos algo así, si la EIP puede aportar valor a los futuros alumnos, si este máster complementa cosas que ya hay o si es uno más. Y nos dimos cuenta de que el sector académico ahora mismo, en cuanto a másteres de inteligencia artificial, pues prácticamente se reducía a un ámbito muy técnico, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial desde el punto de vista más técnico, más de algoritmos, de codificación. Por supuesto que había otros un poquito más elaborados en cuanto a gestión, pero nos dimos cuenta que faltaban muchas cosas y esas cosas que faltaban
lo hemos unido a esas piezas que ya existían en los máster y hemos hecho este máster de inteligencia artificial de la EIP International Business School. Es un máster muy, muy importante, con una enorme variedad de salida a nivel profesional, de salidas a nivel profesional. Luego voy a incidir un poquito más en esto, voy a profundizar en esto, pero básicamente quiero que quede muy claro en esta jornada de puertas abiertas que la empleabilidad, que es tan relevante para la EIP, así como la empleabilidad que va a ser tan necesaria en la inteligencia artificial, pues es una de las piedras angulares por las cuales hemos hecho el máster de esta forma en la que hemos hecho, ¿no? De alguna forma, para mí es maravilloso presentaros e incluso escuchar de mi propia boca nombres referentes en el sector, como decía antes, como Ramsés Gallego, como Diego Salazar y tantos otros profesores de este máster que tienen una capacidad digamos, docente que es simple y llanamente inigualable en España, ¿no? Estas personas, cuando digo que son referentes del sector, son referentes internacionales, ni siquiera, no ya referentes nacionales, sino referentes internacionales. Gente que ha decidido muchísimas cosas en la Unión Europea estos últimos meses o años, como Idoia, como el propio Richard Benjamin, como otros tantos, gente que realmente con un poder de decisión sobre cómo se dibuja el futuro de la inteligencia artificial en España y en Europa, altísimo, altísimo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un enorme placer, como decía, y es una oportunidad casi única, ¿no? El haber desarrollado este máster, que realmente es una magnífica oportunidad para abrazar el cambio, ¿no? Para comprender qué está ocurriendo con la inteligencia artificial y qué va a ocurrir y por dónde van a ir los tiros con la inteligencia artificial, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, de algoritmos, de código, de robots. Suena mucho a ciencia ficción, a veces hay que aterrizarlo mucho, es lo que hemos hecho en este máster, porque la gente sigue viendo a la inteligencia artificial como algo que, bueno, le puede tocar más o menos, pero bueno, es algo ajeno, ¿no? Y no es así, es algo que no solamente no nos va a ser ajeno, sino que ya no nos es ajeno. Desde el momento en que buscamos una película en Netflix o en Prime Video o en Movistar, hasta el momento que seleccionamos una canción en Spotify o desde el momento que hacemos una compra en Amazon, ya estamos tocando inteligencia artificial, ya estamos viéndonos afectados por algoritmos de inteligencia artificial que saben lo que queremos, que saben lo que nos gusta, unas veces más acertadamente, otras veces menos acertadamente, ¿no? En definitiva, la inteligencia artificial ya está a nuestro alcance, ya nos afecta absolutamente de lleno, unos más directamente, otros más indirectamente, absolutamente de lleno. Pero en este máster vamos más allá en el sentido de que realmente va a haber una progresión brutal en el desarrollo de la inteligencia artificial pues a nivel empresarial, ¿no? A nivel empresarial es algo que lógicamente va a ser no sé si decir casi un antes y un después de lo que tenemos ahora a lo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? No obstante, hace relativamente poco, hace unos meses, un artículo en The Economist sobre el futuro de la inteligencia artificial, cómo esta inteligencia artificial nos iba a cambiar y demás, cómo iba a modificar la economía a nivel global, tanto microeconómico como macroeconómico. Y bueno, pues a veces incluso a mucha gente le da miedo, ¿no? Para mucha gente es algo un poquito a temer, por muchas razones, ¿no? Primero porque es algo que se desconoce y segundo porque es algo que la gente realmente a nivel, insisto, de economía global, ve peligrar hasta sus puestos de trabajo, ¿no? Bueno, nosotros no pensamos que esto vaya a ser así, nosotros tenemos otra visión del asunto, pero sí que pensamos y creemos que tenemos muy claro que la inteligencia artificial, efectivamente, pues unos puestos de trabajo desaparecerán, pero otros se crearán, ¿no? Creemos que al menos de entrada va a ser un cambio que va a ocurrir de forma escalonada, pero para que todas las empresas tienen y deben de estar preparados, ¿no? Este máster amplifica, cuenta, nuevamente vuelvo a insistir, lo que va a ser necesario, ¿no? Es decir, lo que la gente, lo que el estudiante de este máster va a necesitar cuando salga al mundo laboral y se encuentre con que en sus empresas pues alguien ha decidido que hay que empezar a hacer cosas con la inteligencia artificial. Hay empresas donde ya la inteligencia artificial está embebida, sobre todo la inteligencia artificial generativa, y otras empresas donde suena, ya hay que empezar a hacer cosas con la inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, ese es el enfoque que le hemos dado al máster, desde el punto de vista empresarial. ¿Significa esto que es un máster puramente de gestión, puramente teórico? No, para nada, ¿no? Para nada. Es un máster muy, muy, muy práctico en el sentido de que vamos constantemente a qué es lo que se hace en las empresas, cómo lo hacen las empresas, por qué esto es necesario a nivel empresarial, a nivel corporativo. Es decir, ese enfoque práctico en cada una de las asignaturas que tenemos va a ser, creedme, crucial para vuestro futuro, porque cuando hagáis este máster saldréis muchísimo más preparados, teniendo en mente claramente qué es lo que necesitan las empresas a la hora de, pues, por ejemplo, definir un programa de inteligencia artificial o a la hora de elaborar casos de uso con inteligencia artificial, porque lo vais a ver aquí, ¿no? Ese enfoque práctico para nosotros es fundamental. Hay una serie de asignaturas, en concreto hay 11, más luego un trabajo de fin de máster, creo que son 11 o solo de memoria. Hay dos asignaturas más, vamos a decir, más técnicas, más relacionadas con donde vais a tocar cosas, ¿no? Y esas asignaturas, bueno, pues simple y llanamente tendrán un componente doblemente práctico, ¿no? Primero porque están muy enfocadas a las cosas que realmente son importantes desde el punto de vista práctico, pero segundo porque también nos va a permitir tocar un poquito, hacer un poquito de cacharreo, como decimos, ¿no? Huimos del enfoque teórico de la inteligencia artificial, es decir, nosotros os vamos a hablar, cuando empezamos en el máster, vamos a hablaros vamos a introduciros la inteligencia artificial, por supuesto. Vamos a contaros la historia de la inteligencia artificial, por supuesto. Pero mientras os contamos la definición, el alcance, la historia de inteligencia artificial, también os vamos a decir aplicaciones, casos de uso de inteligencia artificial en la realidad, ¿de acuerdo? Y cómo creemos que va a evolucionar esa inteligencia artificial. Os vamos a contar también desde el punto de vista teórico el dato. Claro, el dato es la base de la inteligencia artificial, ¿no? Para que una inteligencia artificial sea gobernada y además sea establecida en una empresa, evidentemente necesitas esos datos. Esos datos deben de estar correctamente gobernados, tienes que tener una estrategia claramente de maximización del valor de tus datos, tienes que tener una estrategia que permita explotar tecnológicamente y funcionalmente esos datos. Y ese dato como base es una asignatura nuestra que podéis decir, bueno, va a ser entonces puramente teórica. No, porque nuevamente va a estar enfocada a la realidad. No os vamos a hablar del dato y el dato es esto y la calidad y el linaje y sus características. No solo nos vamos a quedar en la pura teoría, sino que vamos a decir, pues vamos a hablar de Big Data, os vamos a hablar de lagos de datos, cosas que a día de hoy en las empresas que gestionan datos de forma masiva, tienen incorporadas. Es decir, nuevamente, enfoque muy práctico, incluso en los módulos, vamos a decir, más teóricos, ¿de acuerdo? O más de gestión. Pero la inteligencia artificial, cuando hablamos de ella en este máster, hablamos, por lo tanto, de todo ese enfoque práctico, de todo ese enfoque empresarial, y cuando hablamos de enfoque empresarial, hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, no se puede hablar de inteligencia artificial en la empresa sin hablar de la ética en la empresa. Idoia Salazar es una absoluta maestra en este tema y tenemos la gran suerte de contar con ella en el máster. Es un placer tenerla con nosotros y además, especialmente para mí y para Ramsés como codirectora. Hablamos de ética, de los principios éticos, de los marcos regulatorios de inteligencia artificial, por supuesto, es decir, de ética por un lado y también de la regulación, del cumplimiento normativo, que es algo fundamental. Es algo fundamental a las empresas. Ahora volveré a eso de la regulación e inteligencia artificial, ¿no? Pero estos principios éticos serán clave y van a ser clave en la realidad empresarial. Pero también lo es la ciberseguridad y también lo es la gestión de riesgos. Nuevamente con ese enfoque práctico y real de lo que viven las empresas, cuando hablamos de gestión de riesgos hablamos de que en todas las empresas, cuando se lanzan digamos, a analizar, a evaluar qué podemos hacer, qué se puede hacer con inteligencia artificial, cómo se puede hacer, qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo, un componente fundamental es la gestión de riesgos. Aplicar inteligencia artificial conlleva riesgos, por supuesto, pero también conlleva riesgos el uso de la nube, también conlleva riesgos el no uso de la nube. Es decir, la realidad empresarial es que los riesgos se deben gestionar y que cuando tú vas a hacer uso de inteligencia artificial vas a tener riesgos, vas a conocer esos riesgos, debes conocer esos riesgos y debes gestionar esos riesgos. Pero os pongo una cosa muy relevante en el otro lado digamos, la otra cara de la moneda, que es que si no haces inteligencia artificial, vas a asumir otros riesgos operacionales. Por ejemplo, quedarte atrás.
Por lo tanto, tienes que encontrar el balance y unas empresas irán más por apostar por la inteligencia artificial y otras empresas dirán, bueno, yo de momento lo freno. Pero en todas las empresas, especialmente grandes y medianas, las pequeñas, bueno, pues irán poco a poco, va a surgir ese debate, ¿de acuerdo? Y en las pequeñas, lo más probable es que esos debates pues, no tengan capacidad para que surjan, o sí, necesariamente, dependiendo del tipo de negocio, por supuesto, pero esas pequeñas sorpresas, ¿sabéis qué? Van a utilizar inteligencia artificial. Como os decía, inteligencia artificial ya está en nuestro día a día. Las empresas pequeñas también van a ser usuarias de inteligencia artificial, ¿vale? Por lo tanto, está ahí. Inteligencia artificial en la empresa. Estrategia de inteligencia artificial en la empresa. Todas las empresas van a tener que conocer casos de estudio, realizar análisis para la adopción de la inteligencia artificial en sus negocios, qué productos pueden ser desarrollados de inteligencia artificial, qué valor, qué maximización vas a obtener de ese uso de inteligencia artificial en la empresa. Entonces, es fundamental formarse en cómo gestionar una estrategia de inteligencia artificial en la empresa, liderazgo, gestión de equipos, análisis, evaluaciones de impacto, retorno de la inversión, fundamentos a la hora de definir si vamos por aquí o no vamos por aquí, métricas, escalabilidad, ideas de mercado, mínimo producto viable, lo habitual, ¿vale? Y además, si hablamos de estrategia, tendremos que hablar de gestión de proyectos de inteligencia artificial. Es decir, ¿qué metodologías de gestión de proyectos de inteligencia artificial se usan? Ágiles, no ágiles, especialmente ágiles, ¿no? Todo el ciclo de vida completo de proyectos de inteligencia artificial. Todo esto, que os puede sonar, perdón, así por acabar, herramientas de gestión de proyectos, Jira, Asana, etcétera, etcétera. Todo esto que puede sonar muy teórico, esto no es teórico. Esto es la realidad empresarial. Esto es lo que se hace en las empresas. Te comías todos los días. Por lo tanto, este enfoque no es desde el mero enfoque educativo, vamos a decir clásico, si queréis, universitario, de esta es la teoría y bueno, ya las empresas hacen cada uno lo que puede. No, esto es siempre pensando en cómo se hace a nivel empresarial. Y que cuando habléis con el profesor, cuando tengáis estas clases, distingáis claramente de cómo se hace en una empresa de 10.000 empleados y cómo se hace en empresas de 500 empleados, porque las diferencias son sustanciales. Las diferencias de presupuesto, las diferencias de la comunicación interna, la comunicación externa, los objetivos que se persiguen son diferentes. No es lo mismo aplicar la inteligencia artificial en banca que aplicar la inteligencia artificial en medicina o que aplicar la inteligencia artificial en farma o en industria. Es decir, cada sector es un mundo, ¿no? Y siempre vamos a enfocarlo nosotros en el máster, siempre lo enfocamos las asignaturas desde ese punto de vista, ¿vale? Quiero que esto quede muy, muy claro porque es una magnífica oportunidad, vuelvo a insistir, para aterrizar la inteligencia artificial en la empresa. Con este máster no es un curso de inteligencia artificial, es un máster de inteligencia artificial muy amplio, donde lo que vais a ver es cómo se gestiona todo esto en la empresa, ¿vale? Decía antes que volvería al tema de cumplimiento normativo. Es fundamental, ¿no? Y aquí debemos enorgullecernos como europeos de que ya exista una Artificial Intelligence Act, es decir, el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, que marca un antes y un después. Marca un antes y un después en Europa en la utilización de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y que ya está aprobada y que, bueno, de forma, vamos a decir, iterativa, va a ir entrando en vigor en los países miembros, ¿no? Nos debemos enorgullecer, os decía, como europeos, de tener una regulación de inteligencia artificial. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda también, la sobreregulación, que mucha gente se queja muchas empresas se quejan de una potencial sobreregulación, especialmente en Europa, porque en Europa nos encanta regular. La regulación tiene unos pros y tiene unos cons, pero lo que está claro es que las empresas deben cumplir con la ley. Por lo tanto, esta regulación la debemos conocer y debemos de saber lo que conlleva para nosotros. Y esto no es magia. Esto hace que las empresas deban buscar profesionales que les asesoren, que les guíen. Es más, que les digan, esto nos afecta así, 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 y esto no nos afecta. ¿De acuerdo? Pero también en el máster nos preguntaremos, ¿es buena la regulación? ¿Es mala la regulación? ¿Qué ventajas competitivas aporta? ¿Qué desventajas? ¿Qué freno puede suponer para mi empresa? Si nos vamos al caso de una empresa española, se puede quejar de que una empresa china no está tan regulada y, claro,
logra desarrollar unos algoritmos de inteligencia artificial con unas aplicaciones que la empresa española no puede, ¿no? Pero ojo, si las va a aplicar en Europa, le va a aplicar la ley. En definitiva, esto, pues muchas empresas lo pueden ver como un freno para la innovación en Europa, favoreciendo la innovación en otros países y que al final acabe llegando aquí, caiga por su propio peso y las empresas europeas se hayan visto enormemente afectadas por nuestra propia regulación. Sin embargo, la regulación es muy protectora también con las empresas y con los ciudadanos. Y como ciudadanos también nos importa, ya al margen de nivel empresarial, también como ciudadanos nos importa que haya leyes que nos protejan de los abusos, ¿no? Y la inteligencia artificial tiene un potencial vamos a decir, de que se cometan abusos en su nombre, por decirlo de alguna forma, ¿no? O con su uso. Eso es lo que la regulación, entre otras muchas cosas, busca evitar, ¿no? Entonces, bueno, como veis, es un debate apasionante, es un debate muy complejo entre sobreregulación, menos regulación, pero por otro lado, vuelvo a insistir, el cumplimiento normativo es algo fundamental en las empresas. Y se requiere, se necesita de expertos en inteligencia artificial para este cumplimiento normativo, ¿vale? Siguiendo con las empresas, en el máster vemos dos cosas muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver la ISO 38507 de Gobierno de la Inteligencia Artificial. Vamos a ver la ISO 4200 de Gestión de Sistemas de Inteligencia Artificial. Son estándares, son normas ISO, estándares avalados por más de 155 países. Y todo esto siempre alrededor de cómo hacer que las cosas funcionen bien en mi empresa, cómo hacer que la inteligencia artificial funcione bien en mi empresa, ¿no? Esto es fundamental, nuevamente, seguir estas normas ISO, seguir estos estándares. ¿Por qué? Pues porque el día de mañana, cuando en mi empresa me digan, pues queremos que seas tú quien haga esto, bueno, pues tener todo este conocimiento, lógicamente, bueno, no sé si nos va a garantizar el éxito, porque el éxito depende de muchos más factores, pero desde luego nos va a maximizar las probabilidades del éxito, ¿no? Conocer todo esto, tener estas cuestiones, estar bien asentadas y siempre poder venir a lo que yo di en mi máster de inteligencia artificial, ¿no? Las asignaturas del máster, pues un poco en línea con lo que os he dicho, ¿no? Son estas 11 asignaturas, hay desde Introducción a la Inteligencia Artificial, en la como base, Fundamentos, Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales, procesamiento del lenguaje natural, en definitiva, todo lo que hoy en día suena al oeste de inteligencia artificial, ¿no? Y alrededor de la inteligencia artificial. Y luego esa componente adicional, siempre práctica empresarial, ¿no? Y luego más cuestiones, ética, cumplimiento normativo, la regulación, la ciberseguridad, la gestión de riesgos de inteligencia artificial, la estrategia de inteligencia artificial en la empresa, la gestión de proyectos. Y finalmente hemos metido una asignatura muy interesante de cómo comunicar esos proyectos de inteligencia artificial. Una asignatura que nos ayudará a comunicar los propósitos de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la psicología, cómo convencer. Y también veremos las cuestiones digamos, máquina versus humano. Es una asignatura que no os la podéis perder, de Elena Richard, es extraordinariamente buena y que bueno, yo creo que es una asignatura que complementa muy bien todas las cuestiones de máster, ¿no? El siguiente punto, ya os lo he mencionado, el profesorado. Miguel Ángel Líbanas, Ramsés Gallego, Irene Salazar, yo mismo, Adrián González, Alberto Gago, Rodolfo Tesone, Richard Benjamins y un largo etcétera. Gente puntera en el sector, referentes nacionales y referentes internacionales. Creedme, o sea, no hay ningún máster con este elenco de profesores, ¿no? Y eso es una grandísima suerte. Las clases, pues siempre, tanto las clases de todas las asignaturas como las masterclasses más específicas, es una suerte tener este profesorado. Yo siempre os animaré a asistir a las clases en directo, a que de alguna forma estas clases en directo podáis permitiros el lujo de preguntar, de cuestionar, de incluso de debatir, ¿no? Porque nos gusta mucho debatir, ¿no? A todos los profesores, hablo en nombre de todos, pero nos gusta mucho, ¿no? Luego hay otra cosa que para mí yo creo que es relevante para todos vosotros y que todos vosotros seguro que estáis preguntándoos, pero bueno, ¿y esto quién hace el máster, no? Yo no tengo claro si lo puedo hacer, ¿no? Yo he venido hablando en las últimas semanas con algunos potenciales alumnos que, bueno, muchos de ellos se han inscrito finalmente al máster y siempre les digo lo mismo, ¿no? ¿Quién puede hacer el máster? Un rango enorme de profesionales, ¿no? Desde, por supuesto, ingenieros, físicos, matemáticos, gente de ciencias, en general, en definitiva, que están muy apegados a la parte tecnológica, a la parte de algoritmos, a la parte de codificación,
por supuestísimo que sí, y que necesitan formarse en eso que a lo mejor tienen menos, que es la parte de visión empresarial, de gestión, de estrategia, ¿no? Y de gestión de proyectos. Pero es que también hay ejecutivos que han venido preguntando por este máster del área legal, del área de marketing, de comercial, ejecutivos y no ejecutivos. Ejecutivos por un lado, pero también, digamos, gente de plantilla de muchísimas empresas que preguntan por todo esto. Es decir, bueno, es que a mí me están diciendo, mire, yo soy del área comercial y me están diciendo que tengo que hacer esto. Yo es que vengo de cualquier rama de arquitectura, de cualquier rama, porque la inteligencia artificial tiene esa capacidad, esa transversalidad, esa capacidad de generar tanto cambio en tantas áreas que de alguna forma vamos realmente a necesitar a muchísima gente formada en inteligencia artificial. Y siempre digo lo mismo, los que primero se formen y los que primero vayan cogiendo esta carrerilla en un máster muy, muy relevante, bueno, pues se colocan con una clarísima ventaja, ¿no? Insisto, este máster no existe en el mercado. Más allá del nuestro, no existe en el mercado. Y yo aquí no estoy haciendo labor comercial. Yo, insisto, estoy encantado de estar en esta jornada de puertas abiertas, transmitiendo lo que para nosotros, Idoia, Ramsés y yo, en este caso hoy, pues lo estoy explicando yo, representa este máster para nosotros, ¿no? Y estamos convencidos de que hemos hecho el mejor máster que se podía hacer. No solo que es el mejor máster por profesorado de asignaturas, sino que realmente es el máster que creemos que es necesario, que creemos que desde el punto de vista empresarial las empresas necesitan a los profesionales que salgan de aquí formados, ¿no? Los profesionales que salgan de aquí, en especial con la preocupación de la IP por la empleabilidad, pues bueno, tendrán muchísimas más oportunidades al margen de los compromisos de la escuela, por supuestísimo, que van por delante y que son muy, muy relevantes, que ya os contarán los colegas de la escuela o ya os habrán contado suficientemente. Es que realmente, insisto, esto que estamos haciendo aquí es nuestra visión de, vale, si yo necesitara a alguien con inteligencia artificial, ¿qué querría que supiera? Pues todas estas cosas que están en el máster, ¿no? Con lo cual, eso es un objetivo fundamental para nosotros, ¿vale? Sale la gente con lo que queremos que aprendan, porque empresarialmente hablando, esto es lo que necesitamos, ¿no? Las empresas. Pero además, por otro lado, con la garantía de que se lo han enseñado los mejores. No se le ha enseñado desde el punto de vista teórico a alguien ajeno a la realidad empresarial. Se lo ha enseñado referentes de primerísimo nivel en la inteligencia artificial y en algunos otros campos en España e internacionalmente hablando. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de ciberseguridad e inteligencia artificial, por poner un ejemplo, os lo van a contar referentes de la ciberseguridad y referentes también de la inteligencia artificial, literalmente. Porque son dos campos un tanto, de comillas, distintos. Vais a tener los dos, para que veáis que es así de completo el máster, ¿no? Tenéis ese tipo de profesorado, tenéis gente, no me quiero dejar nadie fuera, ¿no? Pero, por ejemplo, antes no he nombrado a Javier Pérez, que es un magnífico comunicador, magnífico profesor y magnífico profesional. Además de los que he mencionado antes y de muchos que me estoy dejando sin mencionar, que me parecía justo y todo, pero bueno. Entonces, bueno, desde este punto de vista, creednos que estamos muy, muy felices de que el máster se ponga en marcha, de que el máster empiece a rodar. Estamos realmente contentos de tener el número de alumnos que sigue creciendo todavía de cara al máster, a esta primera edición. Y bueno, pues vamos a estar muy a la espera de que acabe la primera edición para tener esa primera, vamos a decir, hornada de ex estudiantes, de estudiantes del máster, que salgan con esta formación deseando verles evolucionar, deseando verles crecer, porque lo van a hacer y porque se sitúan con una ventaja competitiva respecto a la gente que no ha hecho este tipo de máster y que vayan a trabajar en el ámbito del dato, en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito tecnológico, pero especialmente en la inteligencia artificial, respecto al resto de gente que haya por ahí opositando otros trabajos, digamos, ¿no? Presentándose a otras candidaturas como cualquiera de vosotros. Esto yo creo que claramente para los estudiantes que hagan el máster será un máster que represente un antes y un después en su carrera laboral. Y
insistiendo nuevamente en que por nuestra parte, deseando no solo que empiece la planeación, sino ya que acabe. Pero bueno, tienen que pasar muchas cosas buenas desde que empiece esta planeación hasta que acabe, que es todo ese periodo de aprendizaje donde absorbáis como esponjas todo lo que os vamos a contar y ya, pues, dentro de unos cuantos meses, pues podamos ver esos frutos, ¿no? Y podamos hablar y decir, bueno, pues, ¿cómo fue? ¿Fue como pensabais o no? Que yo estoy segurísimo de que sí lo va a ser en primer lugar. Y en segundo lugar, más importante, la contribución que realmente hacemos, perdonadme que lo diga así, incluso a las empresas y a la sociedad, porque estaremos formando gente en un ámbito muy, muy, muy necesario, tanto a nivel empresarial como incluso a nivel social, insisto. Así que, bueno, pues por mi parte, poco más que deciros. Por mi parte, mi intervención en esta jornada de puertas abiertas, salvo que tengáis preguntas, salvo que Ana o cualquier otra persona pues quiera preguntarme algo, lo que sea, estoy aquí a vuestra disposición. Y mientras tanto, deciros, insisto, en que los que ya os habéis apuntado, enhorabuena, es una magnífica elección, y los que todavía estéis por hacerlo, bueno, pues yo animaros, ¿no? E insisto, yo no lo hago desde el punto de vista comercial, hay gente muy buena para esto que no soy yo, sino lo hago realmente, digamos, exponiéndose el caso real de por qué entendemos que este máster es, si os queréis dedicar a la inteligencia artificial, si os queréis aproximar a este terreno, la mejor opción que tenéis. Así que nada, Ana, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Sergio, nos preguntan por el chat que para preguntas, ¿cómo podrían contactar contigo? Para dudas. Sí, para alguna pregunta que tengan así a lo mejor un poco más especial o más dirigida única y exclusivamente a ti. Creo que siguen escribiendo, ¿no? En este caso está escribiendo Samuel y nos pregunta, para preguntas, ¿cómo podríamos contactar contigo? Entiendo que se refieren a ti, Sergio. Bueno, sin ningún problema. Os pueden pasar mi correo electrónico de la escuela. Yo creo que es el mecanismo más ágil ahora mismo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ana? Sí, o te pueden y a partir de contactar ahí, preguntadme lo que por queráis, LinkedIn. yo responderé. Y si requiere una conversación telefónica, pues encantado de daros mi teléfono uno a uno y hablamos sobre ello. Yo os propongo eso. Supongo, Ana, que tenéis mi correo electrónico por ahí a mano y lo podéis poner en el chat, el de la IP, el de la escuela, y a partir de ahí de contactarme, pues si vemos que hace falta una llamada, sin ningún problema. Estupendo, pues de momento no hay más preguntas, Sergio. Muchísimas gracias por tu participación esta tarde. Ha sido de gran ayuda, seguro, para las personas que estén aún indecisas o para las personas que ya han tomado la decisión de contar con nosotros y de iniciarse en este mundo apasionante de la inteligencia artificial. No te entretenemos más, que sabemos que estás a tope. Así Nada, que... un placer, muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues espero veros a todos y a todas apuntados en el máster. Un abrazo. Estupendo, gracias. Buena tarde, Sergio. Adiós. Bueno, pues como venía contándoos, ¿a quién me ha dirigido este máster? Como bien decía Sergio, este máster realmente es un máster accesible para muchísimas carreras, pero en este caso grados en informática, matemática, ingeniería, física, estadística, y también se valorarán perfiles como ciencias sociales, humanidades y personas con interés en la tecnología. Habilidades que vamos a adquirir, pues conocimientos básicos de programación, Python, fundamentos de algoritmos y estructuras de datos. En este caso, otros requisitos, pues algo de nociones de estadística, capacidad analítica, procesamiento crítico e interés en innovación tecnológica y un nivel de inglés, por supuesto, medio al menos, porque es necesario, sobre todo a la hora de la empleabilidad, que tengamos al menos un nivel de inglés con el que poder pues, trabajar y dirigirnos a esas empresas multinacionales que requieren un nivel de inglés medio, porque el idioma que usan las empresas a nivel internacional suele ser el inglés, ¿vale? Por esta parte, también cogemos perfiles de formación profesional, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, administración de sistemas informáticos en red
o ciberseguridad. Por esta parte, herramientas que utilizamos aquí, vamos a pasar ya a mi compañero Fran. Lo tenemos aquí con nosotros esta tarde. Él es el Project Manager que lleva este máster. Bienvenido, Fran, esta tarde a nuestra jornada de puertas abiertas. Hola, buenas tardes. Bueno, como sabéis, bueno, como ha comentado ya Ana y como ha comentado también en este caso nuestro docente Sergio, es importantísimo tener unos buenos docentes, pero tan importante como eso, y además que ya habéis visto la presentación, que son grandes docentes y personas muy conocidas en el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad, así como de la inteligencia artificial, pues también necesitamos de buenas herramientas y de buenas certificaciones que nos apoyen este conocimiento que vamos a tener a lo largo de nuestro curso, ¿vale? Nuestro máster, ¿vale? Es por ello pues que necesitamos apoyarnos, ¿vale? En herramientas que sean pues destacadas en este mundo. Entre ellas, pues evidentemente no podría ser otras que programación en Python. Hoy en día el lenguaje Python es el más utilizado, ya que es el más simple y además que es muy utilizado en el mundo de la inteligencia artificial, todo lo que es generación de machine learning y creación de inteligencia artificial, pues como sabréis, ese es el más utilizado. Y bueno, tendremos nociones sobre esto y podremos verlo tanto para personas con grandes conocimientos como para personas que aún no han tenido el contacto con estas herramientas. Podréis utilizarlas y veréis cómo le sacáis un gran partido durante todo el máster y seguro que os sirven para el desarrollo de nuestra inteligencia artificial, ¿vale? Otra de las herramientas que vamos a utilizar es el Jupyter Notebook, ¿vale? Esta es una herramienta interactiva que nos permite combinar código, texto explicativo, visualización de datos y a la vez ejecuta una serie de scripts, ¿vale? Todo ello en una única interfaz y bueno, es especialmente popular entre científicos de datos, investigadores y sobre todo, evidentemente, desarrolladores de inteligencia artificial, debido a su flexibilidad, sobre todo para experimentar con código y ver resultados inmediatos. Otra de las herramientas con las que vamos a contar durante nuestro curso es TensorFlow, que es un framework de código abierto que lo desarrolló Google en su momento. Y bueno, las principales herramientas, pues es una de las principales herramientas para construir, desplegar aplicaciones de inteligencia artificial, específicamente Machine Learning y Deep Learning. ¿Vale? Además, pues ofrece una plataforma robusta, flexible y que nos va a facilitar muchísimo la creación y el entrenamiento, así como la optimización de los modelos complejos que podamos desarrollar durante nuestro máster. Y por último, pues contar con el Natural Language Toolkit, que realmente no es una herramienta, sino que más bien es una de las bibliotecas que vamos a utilizar dentro de Python, pero que bueno, es muy utilizada dentro del mundo de la inteligencia artificial. Procesamiento, bueno, está basada enfocada realmente para el procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Y bueno, está diseñada pues para trabajar con texto en lenguaje humano, proporcionando herramientas que nos permitan a los desarrolladores realizar tareas complejas de procesamiento y análisis de contexto de forma accesible y eficiente. Aparte de estas herramientas, pues tenemos varias certificaciones que creemos que son importantes y que nos ayudarán a tener ese puntito de conocimiento sobre el resto de personas que se dediquen al mundo de la inteligencia artificial y que evidentemente nos aportarán mucho valor de cara al futuro. Entre una de las certificaciones que tenemos dentro del máster, pues son las que pertenecen a Amazon,
Una de ellas, pues, como vemos aquí, Machine Learning Engineer de nivel Associate y AI Practitioner nivel fundacional. AI Practitioner con el nivel fundacional proporciona una base sólida de inteligencia artificial y Machine Learning, validando conocimientos esenciales sobre los servicios de la inteligencia artificial. Con ella, pues vamos a aprender cosas como, por ejemplo, los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial, Machine Learning, el uso de los servicios básicos de la inteligencia artificial, como Amazon Recognition, Puli y Lex. Y además, pues la introducción a principios de diseño de soluciones de IA en la nube y además mejores prácticas sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, la ética y la seguridad de los datos. Por otro lado, tenemos ya la certificación también perteneciente a Amazon, esta vez ya a nivel Associate, eso significa que es un poco más avanzada. La certificación anterior nos sirve un poco como base y esta sí que es verdad que es un poco más avanzada, pero también tiene un nivel bastante asequible y que creo que se puede llevar a cabo y se puede adaptar a diferentes niveles. Y bueno, con esta certificación, pues lo que podremos adquirir como conocimiento, pues serán pues diseño y desarrollo, implementación de modelos avanzados, la optimización de algoritmos Machine Learning para un rendimiento más escalable y eficiente basado también en la nube, un uso de herramientas como Amazon SageMaker para entrenar, ajustar y desplegar modelos de Machine Learning y mejorar las prácticas para trabajar con grandes volúmenes de datos y realizar tareas un poco más complejas que lo que haríamos con la certificación anterior. Aparte de esta, de Amazon, pues tenemos también dos certificaciones pertenecientes a Microsoft. En este caso, al igual que ocurría con la de Amazon, tenemos una que es un nivel un poco más básica y después tenemos una que es un poco más avanzada, ¿vale? En este caso, pues tendríamos la Azure AI Fundamentals, que sería, pues eso, un nivel más fundamental, digamos que para tener los fundamentos de lo que sería la certificación y después ya avanzaríamos a Azure AI Engineer, la cual ya tiene un nivel Associate. ¿Qué os puedo contar con referencia a esta primera certificación de Microsoft? Pues en esta vamos a poder obtener la capacidad de obtener los conceptos fundamentales de la IA, como Machine Learning, visión por computador y procesamiento del lenguaje neuronal, además de chatbots. Servicios de inteligencia artificial en Azure, como Azure Cognitive Services, Azure Bot Service, y también aprenderemos a cómo utilizarlos. Y además, pues, principios de ética y privacidad en la inteligencia artificial. Por otro lado, la Azure AI Engineer con nivel Associate, ya hemos dicho que es un poco más avanzada, pues nos permitirá aprender a diseñar y desarrollar soluciones un poco más complejas utilizando servicios como Azure Cognitive Services, Azure Machine Learning y Azure Bot Services. En esta pues sí que es verdad que podremos generar bots mucho más complejos que como lo haríamos con la certificación anterior. Perdón, que se fue la diapositiva. Vale. Como decía, generaríamos chatbots un poco más complejos y aparte de esto, pues también tendríamos la capacidad pues, de un entrenamiento y un despliegue de modelos de Machine Learning mucho más complejos y bueno, lo cual nos llevaría a poder desarrollar aplicaciones un poco más, digamos, más complejas. Y por último, bueno,
también obtendríamos la capacidad de integración de la generación de estas IAs en aplicaciones y la podríamos integrar también en soluciones empresariales. Aparte de estas dos certificaciones, también contamos con la ISMS Forum, que es una certificación muy conocida. Y esta asociación es una de las asociaciones más importantes en España en temas de seguridad de la información, privacidad y protección de datos. Y además se involucra en aspectos de la inteligencia artificial desde un enfoque un poco más ético, ¿vale? Es un poco también la parte que nos contaba antes Sergio. Y bueno, también el cumplimiento normativo y de la privacidad. Bueno, es una certificación que es creada evidentemente por ISMS Forum y que tiene como el objetivo formar, certificar a profesionales en el campo de la inteligencia artificial, pero con ese puntito del enfoque fuerte en la seguridad y sobre todo privacidad y ética, ¿vale? Veremos un poco dentro de esta certificación el cumplimiento de normativas de protección de datos como el RGPD. Y bueno, estas serían las certificaciones y las herramientas que vamos a emplear durante todo el recorrido de nuestro máster. Y bueno, espero que os haya gustado la presentación. Si tenéis alguna duda, podéis contactar con nosotros o bueno, ya os pasarán el correo, no sé si os lo han pasado ya por el chat o lo pasaremos más adelante, para que los que tengáis alguna duda con respecto a algo de lo que os haya contado Sergio, pues lo podáis hacer con él sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en la próxima y nada, saludo a todos, muchas gracias por vuestra atención.